Bien, hermanos, vamos a abrir la palabra de Dios en San Mateo capítulo 25. San Mateo capítulo 25, versículos 1 en adelante. ¿Cuántos trajeron sus Biblias? A ver, levántenla. La palabra de Dios. Oramos antes de iniciar el estudio. Señor, te doy gracias por este privilegio de poder compartir tu palabra. Bendícenos en el estudio de la misma, bendice cada corazón presente, en el nombre de Jesús. Amén. Esta parábola, ¿cómo es que se llama? Las 10 vírgenes. Dice Jesús, quien la cuenta. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 ¿qué? Repito, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron ¿para qué? ¿Están conmigo? Ahí están. Repetimos, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir ¿a quién? Ahora, yo doy gracias a Dios porque cuando nosotros preguntamos qué es el reino de los cielos, entonces yo puedo decir que al aceptar a Jesús, al ser bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, yo formo parte de ese reino de los cielos. Amén. Todos los que hemos sido bautizados. Hay veces que uno no quiere levantar la mano y dice, híjole, van a saber más o menos cuánta edad uno tiene. Pero ya estamos pegándole al medio siglo. Antes se conocía a la iglesia, Gerardo, a la iglesia, y tu esposa que también está acá, y la muchacha. Se conocía a la iglesia adventista del séptimo día como la iglesia ¿de qué? Del libro. Cuando decían y veían un adventista del séptimo día, decían, ese pertenece a la iglesia del libro. Ahora, ¿por qué teníamos esa fama de ser la iglesia del libro? ¿Por qué? Yo recuerdo, yo estaba jovencito, hace ya unos, más de 30 años. Yo estaba jovencito. Y yo iba a la sociedad de jóvenes. Y en la sociedad de jóvenes siempre había un espacio para uno memorizar los textos. ¿Se acuerdan ustedes? ¿Cómo se llamaba ese espacio? A ver. La matutina. Entonces se daba la matutina durante la semana y en la sección de sociedad de jóvenes allí había alguien que promovía la matutina, promovía también el estudio de la Biblia, la lectura de los libros de Elena de White y también otros libros, y entonces se hacían equipos en la iglesia. ¿Se acuerdan? Bueno, los que tenían iglesias grandes. Yo recuerdo que yo pertenecía a un equipo, el equipo de Sansón, así le decían el equipo mío. Y entonces los que más memorizaban estos textos hacían una competencia a nivel de iglesia, ¿se acuerdan? El que saliera campeón de esa competencia a nivel de iglesia, entonces se hacía una competencia a nivel de distrito. Después que salía el campeón de distrito, entonces se hacía una competencia a nivel provincial de asociación. Y ya después se elegía el campeón nacional. Yo recuerdo que a mi esposa la conocí en un evento de memorización de la Biblia. Yo salí campeón, me lo digo con orgullo, ¿no? Yo salí campeón de memorizar 90 textos de la Biblia, 90. Y lo memoricé muy bien. Ya ahora ni me acuerdo de ninguno, pero bueno, en aquel tiempo se hizo un buen papel. Pero así era la sociedad de jóvenes. Se memorizaba, se trataba la manera de lo más posible memorizar la palabra. No, hermano, ya eso ya es historia. Pero nosotros tenemos como propósito recuperar ese nombre. Si nosotros, cada uno de nosotros, nos proponemos decir, yo soy la iglesia o el pueblo del libro, las cosas van a cambiar. Amén.
En la mañana estábamos escuchando a un predicador en la otra iglesia y él hacía una pregunta. La pregunta yo la voy a repetir hoy. ¿Qué es la Biblia para ti? ¿Qué es la Biblia para mí? ¿Qué es? Ese me acercó y me dijo, pastor, para usted, ¿qué es la Biblia? Yo le dije, la Biblia para mí es la vida. ¿Qué cosa dije? Es la vida. Hermanos, muchas veces puede ser que nosotros veamos la palabra de Dios como simplemente un libro. Tal vez en nuestras casas haya varias versiones. Y la mía es negra, pero yo he visto Biblias blancas, he visto Biblias rojas, he visto diferentes versiones. Pero esto es la palabra de ¿quién? ¿La palabra de quién? De Dios. Dios inspiró en los hombres escribieron, pero desde Génesis hasta el Apocalipsis, esta es ¿qué cosa? ¿La palabra de quién? La palabra de Dios. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron ¿a qué? A recibir ¿a quién? ¿Quién es ese esposo? Ese es Jesús. ¿Qué dijo Jesús de sí? Que él ¿qué cosa? Regresaría. Las vírgenes que pertenecen al reino de Dios, salieron los miembros de iglesia, aquellos que habían aceptado a Jesús, aquellos que ya se habían arrepentido, aquellos que estaban caminando en el camino que nos dirige al cielo, que estamos esperando al esposo. ¿Con qué salimos nosotros? Con la lámpara. Ahora, ¿qué dice el Salmo 119, 105? Dice, lámpara es a mis pies que... Lámpara. ¿Por qué la Biblia dice, el Salmo dice, lámpara es a mis pies, ¿tú qué? Tu palabra. ¿Por qué lo dice? Muy bien, nos guía. ¿Por qué más dice que lámpara es a tus pies mi palabra? ¿Por qué lo dice? Hermano, porque vivimos en un mundo de oscuridad. ¿Usted cree que vive en el mundo de la luz? ¿Creemos que vivimos en el mundo de la luz? Bueno, Estados Unidos es más favorecido en ese aspecto. Nosotros ahora estuvimos en Colombia y entonces cuando íbamos de viaje así en el avión, nosotros despegamos de Florida, de Miami, del aeropuerto de Miami, y íbamos. Y cuando mirábamos así, veíamos toda la ciudad alumbrada. Pero tristemente cuando estábamos llegando a Cali y cuando pasamos, dijeron, están pasando por Cuba, no se veía nada, oscuro todo. ¡Qué oscuridad! Cuando estábamos llegando a Cali sí vimos la diferencia en relación a Estados Unidos. Aparentemente nosotros pensamos que vivimos en el mundo de la luz. Y por eso muchas veces ni leemos la Biblia, ni la estudiamos, porque pensamos que no tenemos necesidad. Pensamos que porque tenemos la lámpara y tenemos luz eléctrica, nosotros todavía ya decimos, eso es obsoleto, esa expresión del salmista. ¿Qué lámpara es a mis pies si yo ahora tengo mi teléfono celular y simplemente cuando estoy en oscuridad, allí aplico la aplicación, toco la aplicación de lámpara y enseguida me alumbra todo, depende del iPhone, ¿no? El que sea. Pero me lo alumbra todo. ¿Para qué yo necesito la Biblia? Todavía sigue teniendo vigencia las palabras del salmista cuando dice, lámpara es a mis pies ¿qué? Tu palabra y ¿qué más? Porque en este mundo, aunque hay mucha luz, todavía existe el príncipe de las tinieblas. Y el príncipe de las tinieblas no piense que te va a mandar luz. El príncipe de las tinieblas te va a mandar oscuridad para que tropieces, para que te caigas. Pero cuando tú abres la palabra de Dios, entonces se aparece Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Jesús es la luz. Jesús es la luz. Ahora, las 10 vírgenes, ¿qué estaban haciendo? ¿Salieron para qué?
¿Para recibir a quién? Al esposo. ¿Quién era el esposo? Jesús. 5 de ellas, ¿cómo eran? Listas. Siempre pasa. Pero 5 de ellas, ¿cómo eran? Despreocupadas. Nadie se queda dormido ahora. Yo sé que comimos, ahora es cuando la digestión se produce, pero con los ojos bien abiertos. Las insensatas o despreocupadas tomaron sus lámparas, pero no tomaron consigo ¿qué? Aceite. Ahora, ¿qué simboliza el aceite? El Espíritu Santo. Dice el versículo 4, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con ¿qué? ¿Qué tenían las prudentes? Aceite y ¿qué más? Y la palabra de Dios. Y tardándose el esposo, cabecearon todas. ¿Y qué pasó? Les voy a decir una historia. Esta no se la he dicho a ninguna iglesia, solamente a ustedes que son privilegiados. El hermano se ríe. Yo recuerdo hace ya 26 años que nosotros teníamos todo para casarnos, con la que ahora es mi esposa. Y entonces en mi país, no sé cómo es en Colombia, en México, allá en El Salvador o en Puerto Rico, pero en mi país, cuando se dice se va a casar fulano, la familia completamente todos aportan y el que no aporta se esconde. No creo. Todos aportan para la boda. Y yo recuerdo que mi esposa me dice, mi amor, y como el día ese de la boda uno se pone nervioso, no sé si a Refugio le pasó, se puso nervioso el día de la boda, y uno se pone nervioso y uno no sabe muchas veces las cosas y se le olvida. Y yo veo que el carro de mi primo está parqueado afuera de la casa. Y entonces yo dije, bueno, quiere decir, si mi primo está afuera, mi primo va a ir a la boda, uno saca conclusiones. Y si mi primo va a la boda, al palacio, yo no tengo por qué preocuparme. Yo me di una lija, como bien se dice, me afeité, me bañé, me eché las aromas para el día especial, que es el día de la boda. Y yo dije, bueno, de todos modos, mi primo está allí. Pero el error mío fue el siguiente, que yo no le pregunté a él si él iba a ir al palacio. Y yo confiando de que él iba a ir al palacio, yo hasta me acosté a dormir un ratico ahí y dije, bueno, de todos modos, de aquí a allá en carro son 15 minutos. Cuando faltaba media hora, mi madre me dice, oye, las fotografías. Digo, si mi primo me va a llevar. No, él no va a ir. Ay. Bueno, si algún día mi esposa le enseña el álbum de boda, va a ver que las primeras fotos ella va a aparecer sola. No, esto lo estoy diciendo en familia, ustedes no lo vayan a comentar con nadie, por favor. Yo llegué tarde. Ahora, ¿por qué yo llegué tarde? Por confiado. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué llegué tarde? Por confiado. ¿Qué historia estamos leyendo nosotros? ¿Qué parábola? La parábola de las vírgenes. Tanto las insensatas, escuchen bien, presten atención, tanto las insensatas como las prudentes, ¿qué pasó con ellas? Tardándose el esposo, cabecearon todas, ¿y qué pasó? Bueno, Elena de White sabe qué aplicación le da a Mateo capítulo 25. Ella le da la aplicación del año 1844. En el año 1844, según Guillermo Miller, se hizo un cómputo y Guillermo Miller, que era bautista, llegó a la conclusión de que ese día Jesucristo iba a venir a la tierra. Y todos ese día, tanto las vírgenes prudentes como las vírgenes insensatas, esperaban que el esposo regresara. Pero ¿cuál fue la sorpresa? Que en el año 1844, el 22 de octubre, Jesús no vino a la tierra. Y al Jesús no venir,
las insensatas se les agotó el aceite y no pasaron a la segunda bendición, pero las prudentes comenzaron a orar, comenzaron a ayunar, comenzaron a llorar porque Jesús no había venido y Dios le dio la respuesta. La respuesta era que Cristo iniciaba su segundo ministerio en el santuario celestial y se iniciaba el juicio investigador. Pero yo pregunto, ¿se podrá repetir la historia? Dice la palabra, versículo 6, y a la medianoche, ok, yo les voy a decir algo muy importante. Mateo capítulo 25, versículo 5. Y tardándose el esposo, ¿qué pasó? Cabecearon todas y ¿qué pasó? Y se durmieron. Año 1844. Pero dice el versículo 6, y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. ¿En qué año será este entonces? El año, en el capítulo 5, estamos hablando del año 1844, pero del capítulo 5 al capítulo 6 pasó mucho tiempo, porque en el año 1844 Jesús no vino. Ahora, en el versículo 6, y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. ¿A qué fecha se estaba refiriendo Jesús? ¿A qué evento se estaba refiriendo Jesús en el versículo 6? A su segunda venida, ¿ok? Así que el versículo 5 se estaba refiriendo al año 1844, donde Cristo inicia su segundo ministerio en el santuario celestial. Pero en el versículo 6 ya no hay oportunidad. Yo pregunto, ¿qué está sucediendo en estos precisos momentos en el cielo? ¿Qué pasa en el cielo ahorita, en estos momentos? ¿Dónde está Jesús ahora? En el santuario. ¿Pero en qué lugar del santuario? En el lugar santísimo. A partir del año 1844 se inicia el proceso de investigación. Todavía la gracia, ¿saben lo que es la gracia? La gracia de Dios está ¿cómo? Abierta. Toda aquella persona que ahora quiera arrepentirse, acepte a Jesús, todavía tiene chance de poder participar de las vírgenes que esperan al esposo. Pero ¿sabes qué? El versículo 6 del capítulo 25 de San Mateo habla acerca de que a la medianoche se oyó un clamor. ¿Se está refiriendo a qué? A la segunda venida de Cristo. Yo pregunto, cuando Cristo aparezca en las nubes de los cielos, ¿habrá oportunidad para arrepentirse? Cuando Cristo aparezca en las nubes de los cielos, ¿habrá oportunidad para confesar los pecados? ¿Por qué no? Esta semana los jóvenes han estado predicando en la iglesia acerca de la venida de Jesús y de las señales, de las profecías. A nosotros como iglesia, que somos la iglesia, el pueblo del libro, se nos está olvidando algo. No es garantía que nosotros estemos en la iglesia y cuando venga Jesús nosotros podamos ser salvos. No hay garantía de que yo pueda decir yo tengo mi salvación garantizada, porque la gracia de Dios está abierta, pero llegará un momento cuando la gracia de Dios se cerrará. ¿Sabían eso ustedes? Ahora, ¿usted sabe cuándo se va a cerrar la gracia de Dios? ¿Quién me puede decir a mí el día que la gracia de Dios cerró? Nadie me lo puede decir. Entonces, ¿nosotros sí sabemos el día en que la gracia de Dios se va a cerrar? Entonces, si no la sabemos, ¿qué debemos de hacer? El enemigo le está ganando a la iglesia adventista en esta área. Porque nosotros estamos enfocados en los eventos finales. Estamos enfocados en la marca de la bestia. Estamos enfocados en que el Papa en algún momento va a dictar la ley dominical.
estamos enfocados de que los eventos van a ocurrir en el futuro, pero nos estamos olvidando que la gracia de Dios se puede cerrar hoy. Nosotros podemos pensar, y muchas veces, y no pensamos, que antes de la venida de Cristo, antes que el esposo venga a la medianoche, ya no va a haber oportunidad y cada vida va a ser sellada o para vida o para muerte. Por eso es que Pedro dice, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene ¿quién? El esposo. Salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron, arreglaron sus lámparas, pero el versículo 8 dice, y las insensatas dijeron a las prudentes, ¿qué cosa? Yo quiero enfatizar en el versículo 8, y las insensatas dijeron a las prudentes, danos ¿de qué? Y entonces, mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Es la única parte de la Biblia que no entiendo. Bueno, en aquel entonces no entendía. Pero lo que me está diciendo el texto es que la salvación es individual. ¿Y la preparación cómo es? Individual. Por mucho que yo quiera a Carlos, que me dijeron que estuvo aquí en la mañana, mi niño, por mucho que yo lo quiera a él, yo no le puedo dar méritos a mi muchacho. Yo no puedo comprar tal vez un salvoconducto y decir, Carlos, ya te compré tu pasaje al cielo, ya no tienes problema. Yo no puedo hacer eso. Ni tampoco mi experiencia le puede servir a él. Porque la salvación, ¿cómo es? Es decir, hoy tú puedes decidir algo. Tú puedes decidir hoy, yo crecí en Jesús hoy. Ahora, la experiencia de hoy, que ese es otro engaño. Algunos piensan y dicen, una vez salvo, para siempre salvo. Yo me acuerdo en aquel tiempo, cuando yo me convertí al Señor, cuando yo fui bautizado, pero hace 20 años de eso. Ahora, la experiencia de hace 20 años no te sirve ahora. La experiencia de hace 15 años no te sirve hoy. La experiencia de hace 5 años atrás tampoco te sirve. Porque la palabra de Dios sí es clara y dice, nuevas son cada mañana, grande es, ¿qué cosa? Tu fidelidad. Hoy es el día de salvación, hoy es el día de arrepentirnos, hoy es el día de confesar nuestros pecados, hoy es el día de estar a cuentas con Jesús, porque nosotros no sabemos exactamente cuándo se va a cerrar la gracia. Y estas vírgenes insensatas que no tenían el Espíritu Santo, no hicieron provisión para que cuando llegara el momento de la llegada del esposo pudiesen pasar airosas. Lo que me quiere decir el texto es que el Espíritu Santo no hizo su obra de santificación en sus corazones. Lo que me quiere decir el texto es que ellas no tenían relación con el Espíritu Santo de Dios. Y cuando yo analicé más la historia o la parábola que Cristo estaba narrando, las vírgenes insensatas tenían Biblia o no tenían Biblia. ¿Pero qué pasaba? No la leían. Así de simple. Si ustedes me preguntan en esta tarde, pastor, ¿cuál usted cree que sea el problema de las vírgenes insensatas? ¿Tenían Biblia? ¿Y qué pasaba? No la leían. Ahora, si nosotros tenemos Biblia
y no la leemos, ¿qué sucede? ¿Qué obra puede hacer el Espíritu Santo? Si nosotros tenemos Biblia y no la leemos, entonces nos está condenando. Así de simple. Dice el versículo 10, pero mientras las insensatas iban a comprar, ¿vino quién? Vino el esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él, ¿a dónde? Ustedes tienen la palabra de Dios, ustedes la leen, pero no solamente la leen, ustedes viven en correspondencia a lo que ustedes están aprendiendo. Ustedes han sido cimentadas en mí, ustedes han dedicado tiempo a conocerme. Entonces, cuando venga el esposo, porque aquí lo dice, pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas. Ahora, ¿cómo uno alcanza la preparación? ¿Cómo uno alcanza la preparación para encontrarse con el esposo? Estudiando, leyendo. ¿Qué dice San Juan capítulo 5 versículo 39? ¿Qué dice? A ver. Escudriñad las escrituras. Lógico. Cristo estaba usando un lenguaje un poco en cuanto a referencia a los fariseos. Porque los fariseos sí escudriñaban la Biblia. Los fariseos aprendían completamente el Antiguo Testamento. Para ser maestro en el pueblo de Israel, una de las características de un maestro judío era que necesitaba aprenderse los primeros 5 libros de Moisés. Y Cristo ahora le está diciendo a los fariseos, a los escribas, ustedes que escudriñan, que leen las escrituras, ¿no saben que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí? Fíjense lo importante que es leer, estudiar. Y cuando Cristo habla de la palabra escudriñar, es buscar profundo. Ahora, yo te digo también algo. Leer la Biblia no es fácil. ¿A cuánto se le hace fácil leer la Biblia? Ahora, ¿por qué no se hace fácil leer la Biblia? Porque leer la Biblia es una lucha entre la carne y el espíritu. La carne te va a decir, estás cansado, estás dormido, viniste de trabajo, estás agotado. ¿Para qué vas a estudiar la Biblia? ¿Para qué la vas a leer? ¿Para qué vas a profundizar en ella? No tiene sentido. Dios no quiere tantos sacrificios. No la leas. Pero si ves la novela así. Entonces uno hace un intento, escuchen esto, uno hace un intento, uno dice, ay Señor, yo no quiero ser una virgen insensata, yo quiero estudiar tu palabra, Señor. Y comienza uno a leerla y a estudiarla y se queda dormido. Ahora, frente a la película de la guerra, nadie se queda dormido frente a la película de la Guerra de las Galaxias. Entonces es una lucha espiritual. Leer la Biblia no vayan a pensar que es fácil. Es una guerra espiritual. Es algo que no procede de ti automáticamente. A ti no te van a hacer leer la Biblia. A ti no te van a hacer escudriñar la Biblia. Eso no te van a hacer. Naturalmente hay como diciendo, después lo puedo hacer, ahora no puedo. Y así se pasa todo un año. Y se pasa todo un año y uno dice, ¿y qué hice este año con la Biblia? Ni un capítulo pude leer. Ahora, lo primero que nosotros necesitamos hacer es lo siguiente. Fíjense lo que nosotros necesitamos hacer. Pedirle, Señor, dame de tu Santo Espíritu y pon en mí la necesidad de estudiar tu palabra. Hermanos, ¿están conmigo en esta tarde? Versículo 10, mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas,
¿Y qué pasó? Se cerró la puerta. Ahora, una vez que se cerró la puerta ya no hay oportunidad. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ¿qué cosa? Ábrenos. Se toca duro, ¿no? Ábrenos. Mas él respondió y dijo, de cierto os digo, que no os que. Ahora, esa expresión no os conozco cabe en la costumbre y tradición de las bodas en los días de Jesús. ¿Ustedes creen que cabe? No os conozco, no puede de ninguna manera, porque las bodas en los días de Jesús duraba una semana. Y no eran personas desconocidas a las que se invitaban, es decir, la procesión nupcial comenzaba en casa del esposo, entonces de casa del novio se iba hacia casa de la novia, y todo eso era por todas las calles allí donde vivían en los días de Jesús, así era como se hacía. Llegaba entonces el novio a casa de la novia, allí en casa de la novia se hacía otra fiesta más, y entonces después que se hacía días de fiestas allí, se regresaba entonces a casa del novio, y en casa del novio era que terminaba todo. Cuando Cristo, representando al esposo, y estas vírgenes insensatas, llegan diciendo, Señor, ábrenos. Mas él respondió y dijo, de cierto os digo, que no os conozco, no cabe a menos de que ellas habían dejado de dedicar tiempo a conocer a Cristo. ¿Qué dice San Juan 17:3? ¿Qué dice San Juan 17:3? A ver si aquí lo tiene. ¿Qué dice? Ajá, ¿qué dice? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien te ha enviado. Entonces, cuando estas vírgenes, cuando estas vírgenes tocaron, Señor, ábrenos, mas él respondiendo dijo, de cierto os digo, no os conozco. ¿Qué fue lo que realmente sucedió? ¿Qué fue lo que realmente sucedió? Vamos a buscar en San Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23. Dice San Mateo 7, 21 al 23, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará ¿dónde? En el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Es decir, no se rindieron a la obra santificadora del Santo Espíritu de Dios. Por eso las vírgenes insensatas que no estaban santificadas por el Espíritu Santo, cuando llegaron donde estaba el esposo, simplemente el esposo respondió diciendo, no os conozco. Y Cristo entonces hace aquí una recomendación. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre, ¿qué pasará? Yo saqué al menos 6 cosas que nosotros como iglesia necesitamos entender y poner en práctica en nuestras vidas en relación a la palabra de Dios. Número 1, vamos a leer 2 de Pedro capítulo 1, versículo 21. Estos son beneficios de leer, de estar en comunión con Dios a través de la Biblia. Dice la palabra de Dios, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios
hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Hermano, cuando tú lees tu palabra, cuando tú lees la palabra de Dios, cuando lees la Biblia, cuando escudriñas, cuando buscas, tú estás directamente relacionándote con el Espíritu Santo de Dios. Vamos a leer también 2 de Timoteo capítulo 3 versículos 16 y 17. 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Dice la palabra de Dios. Toda la escritura es inspirada ¿por quién? Por Dios. Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea como. Si nosotros no estamos en relación con la palabra de Dios, ¿a qué nivel de perfección nosotros nos vamos a encontrar? Sin embargo, dice que toda escritura es inspirada por Dios y útil ¿para qué? Yo he conocido personas que han aprendido a leer porque han estudiado la palabra de Dios. También he conocido personas que tienen una buena conducta porque están en relación con la palabra de Dios, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. ¿Y qué más dice? Enteramente preparado, ¿para qué? Para toda buena obra. Es decir, la perfección y estar preparado es un beneficio que solamente lo da aquel que está relacionado con la palabra de Dios. San Juan 17, 17, ¿qué dice? San Juan 17, 17. Santifícalos en tu verdad. ¿Tu palabra qué es? Tu palabra es verdad. Es decir, la santificación se obtiene cuando nosotros estamos conectados con la palabra de Dios. San Juan 8:32. Dice San Juan 8:32. Y conoceréis la verdad. ¿Qué es la verdad? La palabra de Dios. ¿Y la verdad qué os hará? Libres. Libres nos hará la palabra de Dios. ¿Qué más hace la palabra de Dios en nosotros? Romanos 10, 12. Y quiero decirles que algunos, aunque estamos en la iglesia, todavía seguimos presos de las circunstancias. Algunos todavía no han alcanzado la libertad en situaciones en cuanto a emociones, situaciones de la vida. Algunas veces son pecados que acariciamos de por años, de por tiempo. Pero la palabra de Dios, cuando uno la lee, estudia, uno busca el Espíritu Santo, uno entonces obtiene la verdadera libertad. ¿Qué dice Romanos capítulo 10, versículo 12? Porque sin fe, ¿qué cosa? ¿Qué dice la Biblia? Porque sin fe, muy bien, déjenlo allí. Porque sin fe es imposible, ¿qué cosa? Y dice que la fe viene por el oír, ¿y el oír qué? La palabra de Dios. Y por último, ¿cuál es otro beneficio de la Biblia? Yo lo leí al principio, San Juan capítulo 5. Versículo 39. San Juan 5, 39. Dice la palabra, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis ¿qué? Que en ellas tenéis ¿qué? La vida eterna, y ellas son las que dan ¿qué? Entonces, hermanos, ¿cómo nosotros vamos a ser personas espirituales que vamos a recibir el Espíritu Santo si no leemos la Biblia? ¿Cómo nosotros pensamos que vamos a alcanzar la perfección y vamos a estar enteramente preparados si no estamos en relación con la palabra de Dios? ¿Cómo nosotros vamos a recibir la santificación si no estamos relacionados con la palabra de Dios?
cómo nosotros vamos a recibir libertad, cómo nosotros vamos a tener un concepto de lo que es libertad. Ahora, cuando uno no estudia la Biblia, miren lo que sucede. Uno se hace dependiente cuando uno no estudia la Biblia. Y se hace dependiente no de Dios, se hace dependiente de otra persona. Y entonces prácticamente esta otra persona es el ídolo, es la persona que uno se motiva, pero realmente eso no está bien. Nosotros debemos de ser libres porque Jesucristo es quien te otorga ese don de la completa libertad. Ahora, ¿cómo yo puedo tener fe si yo no estoy relacionado con la palabra de Dios? ¿Y cómo yo pienso tener la vida eterna si yo no estoy relacionado con la palabra de Dios? La carta de Pablo a los Efesios, capítulo 6, versículos 13 en adelante, Pablo habla de la siguiente manera. Pablo dice que como cristianos nosotros debemos de estar con la armadura de Dios, ¿no? Vestidos con la armadura de Dios. ¿Alguno de ustedes alguna vez ha sido soldado? ¿Cuántos han sido soldados aquí o han estado en el ejército? Oh, ¿ustedes ninguno? Ahora, ¿cuántos han visto un soldado? Ahora, cuando yo estuve allá en Colombia, pasamos por un lugar, por la carretera. Y en esa carretera nosotros vimos algunos soldados del ejército. No son brazos así altos y una escopeta más alto, más grande que ellos. Y entonces, un día de eso íbamos caminando y los pastores dijimos, ¿por qué no nos bajamos y nos tomamos una foto con ese soldado? Y sí, nos tomamos una. Él dijo, sí, ¿cómo no? ¿De dónde son ustedes? Uno dijo, yo soy de Argentina, yo soy de El Salvador, el otro pastor, y el otro, yo soy cubano. Bueno, quiero tomarme una foto con todos ustedes. Y así fue. Ahora, Pablo está diciendo aquí que nosotros estamos en una gran batalla, ¿no? En una gran guerra. ¿Sí o no? ¿Estamos en batalla nosotros? ¿Quién está luchando contra nosotros? Satanás. ¿Y qué quiere Satanás? Que no nos salvemos. ¿Y tú piensas que vas a enfrentar a Satanás desarmado? Y dice Pablo, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir. ¿En qué día? En el día malo. Y habiendo acabado todo, ¿qué más? Estar como firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de la justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es que Iglesia, nosotros tenemos una gran responsabilidad. ¿Lo sabían? Últimamente van a venir doctrinas de demonio. ¿Cuáles son las doctrinas de demonio? Aquellas que no están respaldadas por la Biblia. Ahora, ¿cómo usted va a identificar una doctrina de demonio si usted no conoce la palabra de Dios? En estos últimos tiempos se van a levantar falsos profetas y van a traer doctrinas de error. Ahora la pregunta es, ¿cómo yo voy a identificar una doctrina falsa o un falso profeta si yo no estoy relacionado con la palabra de Dios? En estos tiempos van a venir muchos engaños. En estos tiempos van a venir muchas dificultades. La pregunta es, ¿cómo nosotros vamos a perseverar en el camino si nosotros no estamos realmente teniendo en cuenta la palabra de Dios? Y cuando uno no toma en cuenta la palabra de Dios, en primer lugar está uno desarmado. En segundo lugar, cuando uno no tiene en cuenta la palabra de Dios, uno está ¿en qué? En oscuridad.
estatus. La iglesia adventista del séptimo día en más frase se conoce como la iglesia del libro. ¿Por qué? Porque ellos son como los bereanos. ¿Qué hacían los bereanos? Venía alguien a predicar a ellos, ya sea un misionero, ya sea Pablo, ya sea un ministro, y cuando la persona terminaba de predicar, hermanos, traigamos papel, lápiz, y cuando se esté predicando tomemos apuntes. Yo no veo que eso se hace ya. Yo recuerdo que en nuestras iglesias, antiguamente hablando, a nosotros nos decían, usted traiga la Biblia, traiga el himnario, pero también traiga una libreta y con lápiz o pluma, lo que usted pueda, o su iPhone, y allí ponga la aplicación de escribir, pero todo lo que se diga, vaya tomando nota de eso. Últimamente eso no se hace ya. Entonces se dicen textos importantes, se dicen algunas cosas que son importantes, pero no se toma cuenta. Los bereanos tenían esa costumbre. Venía alguien a predicar y enseguida los hermanos estaban allí escribiendo lo que decía. Y no se quedaban así. Ellos llegaban a su casa y comenzaban entonces a digerir todo lo que se dijo. ¿Y qué dijo el pastor? Mateo capítulo 25, ¿qué otro texto citó? Mateo capítulo 7, versículo 21, ¿qué otro texto citó? Primera de Pedro 1, 21, ¿qué otro texto citó? Juan 17, 17, ¿cuál otro? Juan 8, 32, ¿cuál otro? Juan 5, 39. Entonces usted va haciendo un bosquejo de temas. Ahora, ¿y usted lo va comparando con qué? El pastor dijo la verdad. Y fácil. Cuando alguien decía error, enseguida allí, no digo que tenían teléfonos celulares los bereanos, ellos no tenían teléfonos celulares, ni tampoco tenían emails, ni tampoco tenían Facebook, pero cuando llegaba la persona, si decía algo incorrecto, le decía, mire, usted lo que dijo no es lo que dice la palabra de Dios. Pero hoy en día no se hace eso, y cualquier loco viene. Yo soy pastor, lo primero que hacen es decir que son pastores, y comienzan a decirle cosas que la Biblia no dice, y entonces ¿cómo tú lo vas a refutar? Ahora, es triste que después de 10, 15 años, 20 años, tú militando en los caminos de Dios, alguien venga que no tenga el Espíritu Santo a engañar. Y entonces tú te pierdas el privilegio de entrar con el esposo a las bodas. Es así de simple. Ahora, ¿cuántos esperan la venida de Cristo? A ver. Entonces, si esperamos toda la venida de Cristo, ¿qué necesitamos hacer? ¿Y cuántos están dispuestos a estudiar de veras y en serio la palabra de Dios? Yo quiero verlos en pie. A todos aquellos que diariamente quisieran de veras, como una necesidad, así como usted come todos los días, así como usted toma aseo todos los días, pues cada día usted, ¿qué haga? Estudia su Biblia. ¿Cuántas veces Daniel estudiaba su Biblia diariamente? ¿Cuántas veces Daniel estudiaba su Biblia diariamente? ¿Cuántas veces oraba Daniel? ¿Ustedes creen que Daniel oraba solamente sin la Biblia? Daniel oraba con los escritos sagrados, con los pergaminos allí, o con los libros, o lo que él tuviese, y tal vez dirigía sus manos hacia Jerusalén, porque él decía, algún día yo voy a regresar allá. Y hermanos, nosotros estamos esperando ¿cuál Jerusalén? La celestial. Entonces, con mucho más énfasis, diariamente yo tengo que buscar las promesas de Dios. Diariamente yo tengo que ir a la palabra de Dios. Diariamente yo tengo que ir a la inspiración y decir, esposo mío, yo sé que pronto tú volverás. Y cuando tú vengas, esposo mío, yo quiero pasar a las bodas del Cordero. Oremos. Señor y Padre que estás en los cielos, te damos gracias en esta tarde por la bendición de tu presencia, pero también por la oportunidad de tener la palabra de Dios. Padre, ahora es el tiempo en que el pueblo de Dios necesita recurrir a las Santas Escrituras. Ahora es la oportunidad de nosotros comprender las bellas profecías de tu palabra. Ahora es el tiempo cuando nosotros necesitamos estar en contacto con el Espíritu Santo a través de tu palabra
para ser esas vírgenes prudentes que cuando llegó el esposo, simplemente el esposo abrió sus brazos y les dijo: venid benditas de mi Padre, heredad del reino de los cielos que ha sido preparada para ustedes. Señor, bendice a cada familia de la iglesia, que cada hogar aquí representado, no solamente la madre, el padre, estudien la Biblia, sino que también los niños nuestros, Señor, puedan estudiar tu santa palabra. Que los jóvenes de la iglesia también estudien tu santa palabra. Y que cuando nosotros salgamos a comprar, salgamos de aquí, de este lugar, todos puedan decir: ahí va un fiel israelita, ahí va la iglesia del libro. Bendícenos a todos en esta tarde, acompáñanos de regreso al hogar, en el nombre